Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un material que está, por todos lados en México, el acero inoxidable. Lo vemos en edificios, en la industria, claro, pero también en la cocina, ¿no? En casa o en restaurantes. Su fama se debe, pues, a que dura mucho y no se oxida fácil. Pero elegir el correcto no es tan simple. Hay que saber combinar cosas. Hoy nos vamos a centrar en 3 claves para escoger bien las láminas de acero inoxidable aquí en México. Hablaremos de calidad, o sea, el grado del metal, también del espesor, el grosor, y del acabado, de la superficie, que tiene que ver con cómo se ve y con la higiene. Nos basamos en un análisis técnico que desmenuza todo esto para el mercado mexicano. La idea es entender cómo elegir bien para que el acero dure, funcione y se vea como queremos. Así que, pues, vamos a ello. Exacto. Y lo primero es entender que no siempre lo más caro o lo más grueso es lo mejor. La clave es el equilibrio. Hay que balancear lo técnico, qué carga va a soportar, dónde va a estar, con las normas, claro, mexicanas e internacionales. Y también pensar en el uso final. ¿Va a estar afuera? ¿Tendrá contacto con comida? ¿Qué tan importante es que brille? Todo eso, al final, afecta cuánto dura, la seguridad y, por supuesto, el costo total, no solo el de compra. Entendido. Empecemos por las normas. Mencionan que la base son estándares como ASI y ASTM. ¿Cómo se usan en México? Correcto, esos son como la referencia mundial. Aquí en México, esos estándares se adoptan o se referencian en las normas mexicanas, las NMX. Hay NMX, por ejemplo, para tubos de acero inoxidable austenítico, que es este tipo común, muy resistente y fácil de trabajar. Estas normas se aseguran de que cumplan ciertos grados ASI, para cosas como ambientes corrosivos o altas temperaturas. Otras NMX se enfocan más en las dimensiones, como el espesor mínimo, para asegurar una durabilidad básica. Son, digamos, una forma de poner un piso de calidad aquí. Y luego están las NOM, las normas oficiales mexicanas. Esas sí son obligatorias, ¿verdad? Es así. Las NOM buscan garantizar, digamos, un mínimo de seguridad y calidad en los productos que se venden. Hay NOMs en proyecto para productos de acero, por ejemplo, y para asegurar que se cumplan, pues hay organismos que certifican. Pero fíjate, a veces el impacto viene de otras NOM que no hablan de acero directamente. Por ejemplo, la NOM 251, de higiene para alimentos. Ajá. ¿Y esa qué dice? Pues no te dice usa acero 304 o 316, pero sí exige que las superficies sean lisas, que no sean porosas, que se puedan limpiar y desinfectar fácil. Ah, y claro, si usas desinfectantes fuertes como cloro o ácidos. Exacto. Necesitas un material que aguante esa limpieza constante sin picarse, sin mancharse. Y eso, pues te empuja indirectamente a usar aceros más resistentes, como el 316. Y también acabados muy lisos, como el 2R o el Roll-On. Ya hablaremos de ellos, que aguantan mejor y no acumulan suciedad. Tiene lógica. Es como un requisito sanitario que te sube el estándar del material. Así es, se conectan las cosas. Hablando de asegurar la calidad, el informe insiste mucho en un papelito, el MTR. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? El MTR, o Mill Test Report, es como el certificado de nacimiento del acero. Lo da el fabricante original y certifica que ese lote en específico cumple con las normas ASTM, ASI, en su química y sus propiedades físicas. Su función clave es la trazabilidad y, la garantía de calidad. Sin él, sobre todo si importas material, estás comprando un poco a ciegas. O sea, es la prueba de que te dan lo que pagaste. Si pediste A, te dan A. Justamente, te confirma que la composición química es la correcta. Si pides un 316, el MTR debe decir que tiene mínimo ese 2% de molibdeno que lo hace especial. También valida las dimensiones, el espesor, según la norma ASTM A480. ¿Y qué pasa si no lo tienes o no lo revisas? Pues te puede llegar un material que no cumple, que falle, que se oxide antes de tiempo, que incumpla normas y te genere costos enormes después. O hasta problemas legales. Revisar el MTR no es burocracia, es cuidarse. Queda clarísimo. Pasemos entonces a la primera clave, la calidad, el grado del metal. Dicen que aquí manda el entorno y que los más usados en México son los de la serie 300, los austeníticos.
Mencionan el cromo y el níquel como los elementos importantes. Así es. El cromo, que suele estar entre 16 y 18%, es el que forma esa capa invisible, la capa pasiva, que lo protege de la corrosión. Se repara sola además. Y el níquel ayuda a que tenga esa estructura estable, dúctil, que llamamos austenítica. Pero la decisión crítica, donde te juegas mucho en durabilidad y costo a largo plazo, suele ser entre 2 grados, el 304 y el 316. El 304 es como el de batalla, ¿no? El más común. A veces le dicen 18,8. Correcto. El 304, con su 18% de cromo y 8% de níquel más o menos, da un balance costo-beneficio muy bueno para usos generales. Interiores, lugares secos, donde no haya muchos cloruros. Piensa en utensilios de cocina, tanques de agua dulce, muebles urbanos lejos de la costa. Funciona perfecto en muchos casos. ¿Y el 316? ¿Cuándo es necesario? ¿Qué tiene de especial? El 316 tiene niveles parecidos de cromo, un poco más de níquel, entre 10 y 14%, pero su ingrediente secreto, digamos, es el molibdeno, MO. Debe tener por norma al menos un 2% de molibdeno. Y este elemento le da una resistencia muchísimo mayor a la corrosión por picaduras, esos pequeños hoyos destructivos, y a la corrosión en rendijas. Este tipo de corrosión es muy común donde hay cloruros. ¿Cloruros como la sal del mar? O sea, para la costa. Indispensable en la costa, sí. Brisa marina, contacto directo con agua de mar. Ahí el 316 es la opción segura. Pero también en plantas químicas, en la industria farmacéutica, equipos que manejen salmueras. Usar 304 en esos ambientes es, arriesgarse a que falle pronto. El molibdeno hace una diferencia brutal. Me imagino que ese molibdeno cuesta. ¿El 316 será más caro de entrada? Sí, sí lo es. Pero aquí entra lo del costo total de propiedad, el TCO que dicen en inglés. Ahorrarte algo al principio poniendo 304 en un ambiente que está ahí, en el límite, puede salir carísimo después. Se empiezan a salir picaduras, manchas, si tienes que cambiar la pieza mucho antes. El costo de reparar o reemplazar se come el ahorro inicial y más. Invertir en 316 donde realmente se necesita es una forma de asegurar que dure y de minimizar gastos a futuro. Entendido. El ahorro puede ser engañoso. Ahora, otra cosa. ¿Y si hay que soldar mucho? Pienso en tanques, estructuras. Buena pregunta. La soldadura mete calor, claro. Y eso puede causar un problema en los aceros inoxidables estándar. Se llama sensibilización, para simplificar. El calor hace que el carbono del acero reaccione con el cromo cerca de la soldadura. Forma carburos de cromo. Y eso empobrece de cromo esa zona. La deja vulnerable a un tipo de corrosión que ataca justo ahí, en los límites de grano. Corrosión intergranular. Suena mal. ¿Y la solución? Usar una variante, el grado 316L. La L es de low carbon, bajo carbono. Al tener menos carbono, se reduce muchísimo el riesgo de que se formen esos carburos durante la soldadura, y así evitas la sensibilización. Aunque sea un poquito más caro que el 316 normal, si vas a soldar piezas que estarán en ambientes agresivos, el 316L es casi una obligación de ingeniería. Asegura que toda la pieza, incluidas las zonas de soldadura, la zona afectada por el calor o SAC, mantenga su resistencia. Ok, entonces, resumiendo los grados clave. 304 para uso general. 316 con molibdeno para aguantar cloruros y 316L si además hay soldadura en esos sitios difíciles. Exactamente. Con esos 3 cubres la gran mayoría de las situaciones. Perfecto. Vamos a la segunda clave, el espesor, el grosor de la lámina. Aquí dicen que mandan los requisitos mecánicos. Se mide en milímetros, pero todavía se usa mucho el calibre o gauge. Así es. El espesor lo define la necesidad de que el material aguante las cargas, sin deformarse demasiado, claro, y sin romperse. La norma ATM A480 hace una distinción. Si tiene menos de 5 milímetros es hoja o lámina. Si tiene 5 milímetros o más es placa. Y esto influye en cómo se maneja, se corta, etc. Los espesores van desde muy delgaditos como 0.6 milímetros, calibre 24, para forrar algo ligero, hasta placas de varios milímetros para estructuras o tanques. ¿Y qué es lo que suele definir qué tan grueso tiene que ser? Que no se rompa. Muchas veces el factor que limita no es que se vaya a romper, sino la deflexión. O sea, cuánto se dobla o se pandea visiblemente cuando le pones carga. Para diseñar estructuras, se usan referencias como el estándar AES 360.
Imagínate un piso de lámina. A lo mejor aguanta el peso sin fallar, pero si al caminar se siente como chicle o se hunde mucho, pues no sirve. Lo mismo una fachada que parece que ondula con el viento, o la cubierta de una mesa que se ve curvada. Y ahí entra eso que llamaban rigidez estética, que a veces lo necesitas más grueso solo para que se vea bien, sólido. Precisamente, en arquitectura, en diseño de muebles, es fundamental. Una lámina delgada, no sé, un calibre 20, que es como 0.9 milímetros, o 22, 0.75 milímetros, puede que aguante perfectamente la carga, pero si se ve ondulada o vibra, da mala impresión. En esos casos es la pura apariencia, la rigidez estética, la que te obliga a usar un calibre más grueso de lo que necesitarías por cálculo. O bueno, a buscar otras soluciones. ¿Cómo cuáles? ¿Ponerle algo más? Una opción muy usada es poner una lámina más delgada, que es más barata, y añadirle refuerzos por detrás, unas nervaduras o perfiles soldados o atornillados. Esos refuerzos aumentan muchísimo la rigidez del panel y controlan la deflexión súper bien. Claro, tienes que ver cuánto cuesta fabricar e instalar esos refuerzos, y si no molestan estéticamente o si no crean problemas de limpieza, acumulando suciedad. Hay que pensarlo bien. Interesante cómo se puede optimizar. Bueno, llegamos a la tercera clave, el acabado superficial. Decías que es clave para cómo se ve, pero también para la corrosión y la higiene. Hay de fábrica y mecánicos. Correcto. Los de fábrica se logran durante la producción misma del acero. Laminación, recocido, decapado. Suelen ser más durables porque, a nivel micro, son más uniformes y lisos. El más común es el 2B. Es liso, un poco reflectante, medio grisáceo. Muy versátil para la industria o para partes que no se ven. Luego está el 2R, o BA, Bright Angled. Ese es muy brillante, casi un espejo. Su ventaja es que es súper liso. Eso hace difícil que se le peguen cosas y se limpia muy fácil. Ideal para temas de higiene o si buscas mucha reflectividad. Y los mecánicos son los que se hacen después, más por estética. Exacto. Son por acción física. Lijado, cepillado. Y aquí el rey es el acabado #4, el famoso satinado o cepillado. Se logra lijando con una banda abrasiva, típicamente de grano 120 a 180. Es el que ves en electrodomésticos, mostradores, pasamanos, muy popular. Pero aquí venía la paradoja que mencionabas. Es el que más gusta, pero quizá no es el mejor para durar. Ahí está lo curioso, sí. Ese lijado que le da la apariencia bonita también crea una microrrugosidad, unas rayitas muy finas. Y esas rayitas, aunque no las veas, pueden servir de anclaje para contaminantes. Sales, restos de comida, bacterias. Eso significa que si lo comparas con un acabado liso de fábrica como el 2B o el 2R, el #4 puede ser más propenso a que empiece la corrosión ahí, localizada. Y necesita una limpieza más cuidadosa, más frecuente, para mantenerse bien. Sobre todo si está en un ambiente agresivo o donde la higiene es crítica. Es un balance entre cómo se ve y cómo se comporta. Y hay algo intermedio, algo que se vea pulido, pero que aguante mejor. Sí, se han desarrollado opciones. El reporte menciona el acabado Rolled On, RO. Ponen el ejemplo del de Mexinox. La diferencia está en cómo se hace. No se lija, se transfiere una textura desde unos rodillos especiales a la lámina. Es como si lo imprimieran. Las fuentes sugieren que este proceso es, digamos, más limpio y deja una superficie más resistente a la corrosión que los lijados 3 o 4. Te da una apariencia pulida, pero con una durabilidad más parecida a la de un acabado de fábrica. Puede ser una muy buena opción para aplicaciones exigentes donde también quieres que se vea bien. Entendido. Entonces, 2B es el base industrial, 4R el popular estético, pero ojo con la limpieza, 2R el brillante higiénico y RO una opción pulida pero más resistente que el 4R. Esa es una buena forma de resumir los principales que se mencionan, sí. Bueno, entonces, ¿cómo juntamos todo? Grado, espesor, acabado, ¿cómo se decide en la práctica? Pues la aplicación es la que manda. A ver, pongamos ejemplos rápidos. Muebles de oficina o casa. Ambiente tranquilo. Importa que se vea bien y sólido. Podría ser. Grado 304, espesor calibre 18 a 22, delgado, pero que no se vea endeble. Acabado 4 o quizá 2B si es una parte oculta. Ajá. Equipo para químicos o farmacéutica.
Aquí necesitas máxima resistencia a la corrosión, poder soldarlo bien y que sea súper higiénico por la NOM 251. La elección lógica sería grado 316L, espesor según la presión o carga, igual necesitas lámina gruesa o placa, y acabado 2R o RO por ser lisos y fáciles de limpiar. Claro, ahí no te la juegas. Exacto. Una fachada en la costa. Necesitas que aguante la sal, que dure años viéndose bien y que no ondule. Probablemente. Grado 316, espesor calibre 14 o 16, algo más robusto, y acabado 2R o RO para que resista bien la salitre. Utensilios de cocina básicos, funcionalidad y costo, quizá. Grado 304, espesor, el mínimo que funcione, un calibre 22 o 24, y acabado 2B o #4. Esa matriz sí que ayuda a ver cómo se conectan. Ya para ir terminando, ¿cuáles serían tus recomendaciones clave, así prácticas, para pedir acero inoxidable en México? Yo diría que para no fallar hay que ser muy precisos y verificar siempre. Primero, validar la calidad, el grado. Siempre pedir y revisar el MTR. Checar que la química sea la correcta, tiene el molibdeno el 316, no fiarse solo de la etiqueta. Ok, el MTR es básico. Segundo, justificar y verificar el espesor. El grosor tiene que salir de un cálculo, resistencia, deflexión, quizá usando ISC 360, o de una necesidad clara de rigidez estética. Y luego medir que lo que te entregan cumple las tolerancias de la norma ASTM A480. Que sea el grosor que pediste, ni más ni menos. No solo cómo se ve. Si es un ambiente difícil o de higiene crítica, irse por los lisos de fábrica, 2RRO. Si se elige el #4, decir qué grano quieres, ejemplo 180, para que sea parejo, y saber que va a necesitar más mantenimiento. En casos muy especiales, hasta podrías pedir una medida de rugosidad, la RA. Excelente resumen. Queda muy claro que escoger acero inoxidable bien en México, pues tiene su chiste. Hay que ver estas tres cosas juntas. El grado según dónde va a estar, el espesor según lo que tiene que aguantar y cómo se debe ver, y el acabado según para qué se va a usar. Todo integrado. Exactamente. Y si lo vemos un poco más allá, no es solo seguir una ficha técnica. Es intentar predecir cómo va a interactuar ese material con su entorno y con el uso que le van a dar a lo largo del tiempo. Es encontrar ese punto justo entre lo que inviertes al principio, cómo va a funcionar, la seguridad y cuánto quieres que dure. Y esto, fíjate, nos deja una pregunta interesante. Ahora que se habla tanto de sostenibilidad, de costos de ciclo de vida, ¿cómo irán cambiando estos criterios? ¿Empezaremos a considerar más fuerte cosas como cuánta energía se usó por hacer ese acero? ¿O qué tan fácil es reciclarlo a la hora de decidir? Más allá del precio y de si aguanta o no, es algo para pensar, ¿no? ¿Hacia dónde va la selección de materiales?